Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Gurdurr gracias a Garrukko con Puya Nociva, Demolición y Roca Afilada. Es un Pokémon a nivel 50. Roca Afilada, el primer ataque que le va a lanzar a Talonflame, uno de los Pokés que te sacan diariamente la 2500. Toma toda la vida y no utilizó el escudo. Sale Venusaur, un Venusaur oscuro que si le lanza Planta Feroz es toda la vida. Por más de que tenga 210 en el ataque, ahora vamos con Gay Info, con 193 en el ataque y 146 en la defensa. Roca Afilada puede ser toda la vida, le lanza Demolición, quiere baitearlo. Puya Nociva es de los ataques que puede darle la cobertura para los tipo Hada, pero recordar que como es un Pokémon de tipo lucha no va a poder hacer mucho tampoco. Le lanza el primero, utiliza el escudo. Demolición puede ser el segundo, que le va a doler mucho más si es que puede ser efectivo. No vuelve a utiliza sus dos escudos, le tiene miedo a Timburr. ¿Qué puede tener detrás? Ya sabiendo que tiene Roca Afilada y Demolición, ha utilizado sus escudos, es muy sospechoso. Le lanza su ataque legado, ahora fácilmente entra Drifloon, fácilmente le puede lanzar el viento hielo. Por más de que sea Planta Feroz, que puede ser el mejor ataque, y por más de que sea oscuro, lo resiste, no necesita gastar el escudo. Empoleon, por eso tenía el miedo de que pueda lanzarle los Demoliciones. Sale Swampert, uy, que le lance solo un terremoto, lo regresa para casa porque le hace súper eficaz. Y por más de que sea Pico Taladro, por más de que sea el Hidrocañón, que es su ataque legado, que utiliza el escudo, ya está GG's. Terremoto es suficiente para que pueda llevarse esto después de que pueda volver a entrar Venusaur. A pesar de que se ha llevado un poco más de energía farmeada, puede hacerlo, pero si le lanza Hidrocañón con ese rango que le queda es suficiente, porque le gana, porque es oscuro, porque tiene más ataque y porque Venusaur está nerfeado en la defensa. Es que se lleva el primer combate. En el segundo, Gurdurr puede ganarle a Ninetales. Alola tiene parte Hada, le hace súper eficaz. Ahora si tienes problemas con algún Ninetales que te pueda salir delante como lead, Gurdurr tiene Puya Nociva y Demolición, con eso es suficiente. Y Roca Afilada le hace súper eficaz por tener esa parte hielo. Utiliza su primer escudo pensando de que iba a llegar a uno más. 2482 a nivel 51. Debilidades al volador, al hada y al psíquico, y resistente al bicho, al roca y al siniestro. Le lanza de nuevo Demolición para que pueda utilizar su último escudo, a menos que el rival quiera ver si es que con su switch puede ganar esto. No se dejó baitear, a básico no va a poder hacer mucho, ya está en el rango de farmeo para que pueda ganar esto. Si le lanza Meteoro Bola lo resiste, y si le lanza... ¡Uy! ¡Qué bien lo resiste! ¡Qué buena defensa tiene Gurdurr! Y ya saben que este video de Garrukko, si es que llega a tener mucho apoyo, si te está gustando el video, like bien gordo, que con eso me apoyas un montón y lo va a llevar a la evolución para ver a Conkeldurr en la Master, la Pro. La próxima semana, no puede ser. ¡Qué tremendo! Y con un píxel de vida le lanza a Oxtagon Demolición. Grandísimo lo que hace Gurdurr. Excelente, ya está. Súper eficaz. Decidió no escudar, no sé por qué. Quiere ver si es que cualquiera de sus últimos pokés puede hacer algo. Solo le saca Drifloon para lanzar los viento hielo, para nada más, para nerfearlo en el ataque. Y como no tiene algún poké para poder hacer el cambio, se va a quedar nerfeado, y esa parte está bien, que drene la energía. Entra Swampert y le lanza el Hidrocañón, solo necesita dos, se termina el combate. Se bustea en el ataque, eso significa que no le va a hacer nada el viento hielo, porque volvería al inicio, vuelve a estar normal, su estadito normal, y ya cambia. Utilizó su último escudo y un Hidrocañón es suficiente para ganar. Ninguno de los ataques que le pueda lanzar ahora un Oxtagon va a ganarle, a menos de que pueda tener un hiperrayo, y eso sería un gran baiteo porque estuvo farmeando muy rápido, pero ha contado los básicos que necesitaba. Igual su último escudo estuvo ahí para salvarlo, con 75.000 polvos estelares y 75 caramelos. Es una buena inversión que le puedas dar a Gurdurr. Es un Pokémon real off meta que está dentro del juego, así que tenerlo preparado si es que lo puedes llevar estaría en una muy buena opción para sorprender a los rivales. Le lanza Roca Afilada, el rival puede escudar, quizás no, puede pensar de que tiene un ataque de tipo lucha, pues qué ataque puede pensar de que pueda tener, y no escuda. No escudan a Gurdurr, no sé por qué. Piensan de que no tiene Roca Afilada. Demolición puede ser de que no le duela mucho a Venusaur, pero Roca Afilada sí que lo hace. También le hubiese hecho casi un one shot y a Puya Nociva ya hubiese ganado. Quiere lanzar el siguiente Demolición, piensa de que lo puede escudar el rival, capaz ya ni lo escuda, y después puede entrar tranquilo con Drifloon a lanzar los viento hielo, no es muy efectivo, y que venga con el Planta Feroz. Ya no está, ya su ataque legado que le lance y ya está, GG, se terminó, no hay mucho que hacer. Y después de que pueda
pueda venir el ataque de Drifling, va a estar en la buena posición porque Viento Hielo es súper eficaz y le da tiempo de lanzar el Demolición. ¿Y por qué, Josedu? ¿Por qué no lo cargó al máximo? Porque pensó el rival de que Garruko iba a escudar, así de sencillo pensó de que iba a ser, pero no le salió la jugada. En algunas ocasiones algunas personas no deciden escudarlo, no, va a escudar, mejor no hay que lanzarle todo el ataque, y ahí se equivocaron. Cometió el error del rival de darlo por vencido a Gurdurr, y ahí fue el error real. Hoy no sale Empoleon, que lanza Hidrocañón, que puede llegar primero, que puede ser un bite para después entrar con el safe, con el closer, que ya era el último que necesitaba, y utiliza el escudo. Eso le da la ventaja de que pueda baitearlo después lanzando el Hidrocañón, y como ya sabe que es su último poke, tiene la necesidad de escudarle. Y si es que no le escuda, pues agárrate que ahora sí va a estar en malas posiciones, porque el rival ya puede saberla de que va a venir eso, utiliza el escudo, cuenta uno más y GG's. Hidrocañón con ese 20% nerfeado, y ya de por sí de que Swampert es un gran cañón de cristal, es toda la vida para Swampert, y el bola sombra puede ser todo para Empoleon. Farmea un poquitito de más antes de que pueda lanzar el ataque, ya salió 4, uno más es el Hidrocañón, así que si no lo baja con esto, no lo va a hacer con nada, es toda la vida para Empoleon. Y Vida Sur necesita el Planta Feroz, por más de que sea oscuro no va a hacer mucho, y lo mejor es el Planta Feroz que tiene, porque el Bomba Lodo no le va a hacer nada. Y Viento Hielo, GG, se acabó, ganó, súper eficaz y ya está. Perfecto lead para que pueda lucirse Gurdurr a Bombas Now versus Puya Nociva con su Demolición con roca afilada, y ojo que salió Togekiss. Si esto sí hubiese sido roca afilado me hubiese gustado, el rival lo deja pasar, se la leyó, ya lo sabía. Hidrocañón, su ataque legado, que le va a hacer mucho daño, pero esto puede ser un poder pasado, puede ser un golpe aéreo. Si es golpe aéreo igual lo resiste, poder pasado ya ni qué decirte, que es uno de los ataques que más resiste a Swampert de lo que te pueda sacar Togekiss. Y necesita escudar en cualquier momento, si es que quiere volver a tener la prioridad de lead, el rival va a escudar como sea, y Gurdurr después tiene que hacer el trabajo de ganarle a eso, si no hay Drifling. Hoy lo dejó pasar. A Bombas Now le puede lanzar todo el ataque que tiene Meteoro Bola, ya está en la de 10, para que pueda ganarle, ponerse la capa de héroe y darle la victoria si es que quiere ganar esto. Y detrás tiene a Drifling, tiene mucho cuidado. Uy, tremendo daño que le hace, no es muy efectivo, y uno más es suficiente para que pueda ganar, pero ya hizo su trabajo. Swampert se bajó a Togekiss y le da el camino libre para que Gurdurr pueda entrar a farmear. Quiere farmeárselo, es la parte más esencial que tiene. Le lanza Meteoro Bola, ya el rival se está viendo que lo quiere farmear de todas maneras. Puya Nociva con roca afilada, una gran combinación, a menos que quiera utilizar su primer escudo. Toma la mitad de vida para Politoed oscuro, pero la ranita, ustedes saben cuánto molesta la ranita. La renacuaja tiene todo para lanzar los Meteoro Bola, es tremendo spammer y oscuro pega mucho más. Si es que lo tiene con Betisca, tener mucho cuidado para los dragones, y si lo tiene con Terremoto, tener mucho cuidado para los aceros, o todo para los Pokémon que tengan los pies sobre la tierra. Que le lance Viento Hielo al menos para nerfearlo un poquitito, porque después le va a doler mucho más. Si hubiese sido un bola sombra, hubiese sido one shot, ya lo había dejado tocado. Y tiene los dos escudos del rival, no sé por qué no lo quiere utilizar. Hace rato yo lo hubiese utilizado, porque piensa que los ataques son muy menores. Y tiene a Bombas Now con dos escudos, tiene a Politoed, lo veo dificilísimo que puede llevarse el combate. Pero Politoed está muy tocado, así que si es que lo tiene muy bien con los Puya Nociva, puede ganar esto. Y si además Politoed lo tiene con doble, ¡ay no! Si lo tiene con doble Meteoro Bola, se terminó esto. Si no lo tiene, y como creo que había entrado el básico, es que puede llevarse el combate. Lo hizo con la mínima y el rival nunca escudó. Galvantula versus Gurdurr. Oye, este Poké, por más de que sea un meta, entra muy bien para los Poké meta. Rompe el meta. Ya, ahora que vengo una más. Ya sabes, si te está gustando el video, suscribirte, que con eso me apoyas un montón. Y like bien grande, con eso también me apoyas muchísimo. Uy, no, le hicieron el cambiazo. No era para que haga el cambio, le hubiese lanzado plancha, lo resistía. Chispazo era lo mejor que hubiese tenido. Uy, no es muy efectivo y le he hecho la mitad de vida. Es porque es oscuro, nada más. Lo tiene con Drago Aliento, no lo tiene con Cola Dragón, que con Cola Dragón farmea mucho más rápido, golpea mucho más. Es la era de los Cola Dragones, que ahora la mayoría lo lleva así, pero algunos Pokés todavía se han quedado con su Drago Aliento. En el caso de Kindra es un muy buen save para que pueda salir en la 2500, te ayuda bastante, tiene una gran cobertura y es uno de los equipos conformado por Empoleon y el doble dragón. Así que sería sorprendente si en este meta capaz lo vuelven a traer. Tú has visto, lo han vuelto a traer y yo no lo he visto hasta el momento, así que hay muchos Pokés que han derivado bastante el meta, que han hecho el cambio radical.
y aparte no aparecen muchos Hada. De la 2500 es que te puedan sacar muchísimos Hada. Le cambia rápido, no sale el ataque y está obligado a utilizar el escudo por más de que pueda hacer un chispazo, porque por más de que la defensa lo tenga muy alto, lo llega a nerfear y demolición ya no llega a ser lo bueno que hubiese podido ser. Con el roca afilada capaz hubiese sido súper eficaz, le hubiese dado una mínima chance más y está en la mitad de su time como para que pueda cambiar a su siguiente poke y no le va a salir porque al final le van a hacer mucho daño. Ya se ha guardado encima el chispazo, le da el demolición y lo veo muy difícil de que pueda remontar eso, a menos de que ya pueda tener de vuelo sombra con el rifle. No me he dado cuenta si es que ya lo tenía así, o de que pueda hacer el cambio rápido. Le puede salir el cambio, no le sale. Ya toda la vida para Gurdurr y al final puede entrar con su bola sombra y si es que tiene chispazo va a serle súper eficaz. Ya no tiene casi nada, le lanza uno más y le gana la prioridad de Elite. Pues nada más, con eso se da la victoria para que el rival pueda ganar esto 4-1, no está nada mal. Me ha gustado cómo ha podido reaccionar Gurdurr siendo un Pokémon of Meta, le ha dado un plus adicional para ver algo nuevo dentro del canal y dentro de los Pokés. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien corto este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte, yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!